La ruta del Camino de Cruces, construida inicialmente en 1527, no fue únicamente para comunicar el extinto poblado de Venta de Cruces con la antigua ciudad de Panamá, Panamá la Vieja, sino que también se construyó un ramal hacia la nueva ciudad de Panamá, de ese entonces, hoy día Casco Viejo, y la trayectoria hacia ambas zonas urbanas tenía más de 30 kilómetros. En mapas históricos suelen aparecer nombres de localidades que inician con la palabra Venta, como el mismo Venta de Cruces, Venta de Pequení o Venta de Chagres, por ejemplo. Esto se debe a que eran sitios donde se realizaba la venta de mercancías. Existen varias teorías del origen del nombre de Cruces, por ejemplo que los españoles, al fundar el poblado y puerto fluvial de Cruces, plantaron 3 cruces que significaban las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra teoría es la forma de la retícula del empedrado del camino que asemejaba a cruces. La finalidad de este poblado era únicamente el de servir como un embarcadero. Fue un sitio de tránsito que no presentó una gran población. No hay certeza arqueológica de su génesis, solo que fue una capilla construida en la época colonial y que se encuentra en el Parque Nacional Camino de Cruces. La capilla de la Palangana también es conocida como la Capilla de Cárdenas, y como no se le ha hecho una prueba de carbono no se sabe su fecha, pero por el tipo de construcción se sabe que es de la época colonial. Pero historias sobre la capilla de la Palangana no faltan. Por ejemplo, que en el año 1948 el explorador estadounidense Robert Roney, quien confeccionó un cocris de la ruta del Camino de Cruces, elaboró un escrito sobre la antigua estructura. La describió como una vieja iglesia en ruinas con edificaciones cubiertas por la selva. Roney, quien encontró en el lugar monedas de plata de 1849, botellas y restos de cerámica, llegó a contar que la estructura, cuando fue abandonada, se convirtió en el escondite de los malhechores que asaltaban a los peregrinos que iban de Panamá a Chagres, Portobelo o Nombre de Dios. También cuentan que en 1956 un soldado estadounidense armado con un detector de metales halló un crucifijo de plata enterrado en lo que fue el piso de la iglesia. El nombre del militar aún es desconocido. Pero la historia más reciente de la capilla de la Palangana fue desvelado en 1980 por el arqueólogo panameño Luis Almanza, aunque su trabajo de investigación fue publicado en la revista Hombre y Cultura de diciembre de 1991 bajo la responsabilidad editorial del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá. La capilla son los restos de una edificación que daba servicio a una hacienda ubicada en el margen del Camino de Cruces. Su dimensión es rectangular de 4 metros con 40 centímetros por 6.10 metros, con unas paredes de 45 centímetros de ancho. La muralla que rodea la capilla es de origen ígneo y mide 75 centímetros de altura. Reza la descripción que hace Almanza sobre la estructura. De acuerdo con el estudio de un mapa fechado en 1857, según Almanza, el lugar pertenecía a la hacienda Los Hurtados, aunque admite que la escasa información que sobre estas ruinas reposa en los archivos nacionales le impidió conocer los fundadores de esta capilla. Al momento de su investigación de campo, en el interior de la estructura se encontraban esculpidos 7 nichos. Los 3 principales forman una especie de altar en la pared anterior y los restantes se localizan al lado de las ventanas. El piso de la capilla, relata Almanza, al igual que el patio, se componían de fragmentos de rocas de origen ígneo. El techo era de tejas, como lo demuestran las excavaciones y construcciones análogas. Otro preocupado por la capilla de la Palangana es el explorador y conservacionista Luis Puleyo. Este hombre conoció por primera vez la vieja estructura en 1961 y desde que la vio la visita varias veces al año. Cuenta que para la época la capilla estaba casi intacta, pero ahora se queja porque la estructura está mucho más ruinosa, con 2 paredes próximas a desplomarse. No ha sido posible que la autoridad alguna tome interés por su mantenimiento y protección, cierro comillas, se lamenta el conservacionista. Puleyo conoce la mayoría de las leyendas sobre esa capilla y cree que si no se hace algo por la estructura también se perderá parte de la historia nacional. El sendero La Palangana es fácil. En el mismo vimos un antiguo pozo en una subida de Piedra de Laja. En los caminos coloniales suelen haber pozos para que los viajeros puedan recargar sus envases. Llegamos a la capilla de la Palangana, bien pequeña, y es como si se viera una ruina de Panamá viejo,
pero construida con piedras, arcilla y mampostería. También cuentan que la capilla tenía una cruz de plata y que fue víctima de los huaqueros, es decir, ladrones de tumbas o artículos prehispánicos. Debido a esto y todo lo que le ha pasado, tiene el piso hundido y un señor cuenta que hay una foto del lugar de los años 1980 donde la capilla estaba casi entera. En su libro titulado Caminos coloniales de Panamá, elucubraciones de un explorador, Luis Puleyo detalla que el mapa del explorador norteamericano y piloto del canal, Roberto Rennie, de 1948 grafica el sitio de la capilla de Cárdenas o de la Palangana. Nos dice que la capilla estaba relacionada al Camino de Cruces y el Camino Real. También era utilizado el lugar como escondite de asaltantes. Con base a esa información, en febrero de 1951, funcionarios norteamericanos del Panama Canal o Canal de Panamá supieron de la existencia de esa capilla. Conocidos los detalles de esta reliquia arquitectónica, vale preguntarse, ¿por qué lleva el nombre de Capilla de Cárdenas? Pues también se le conoce como de la Palangana. Se cree que fue en honor a Francisco de Cárdenas, presidente de la Audiencia de Panamá en la época colonial. Por otra parte, en sus investigaciones, el arqueólogo Almanza aclara que también se le conoce con el nombre de la Palangana por la existencia de una quebrada de nombre homónimo que fluye al noreste de la capilla. Dada la proximidad de dicho cuerpo de agua, el señor Puleyo explica que posiblemente los cazadores que merodeaban la zona selvática eran quienes las llamaban por ese nombre. La capilla del Cárdenas evidencia que en la antigüedad existió un poblado que por motivos culturales, un aspecto fundamental de las ciudades y del urbanismo colonial, era la existencia de un edificio religioso como conventos, iglesias y capillas que funcionaban como sitios de oración y de reflexión. Es habitual observar espacios abiertos como plazas o patios a un costado de las edificaciones religiosas o sitios de congregación e interacción. No se tiene registros del tipo de viviendas que ocuparon la zona. No obstante, según la documentación existente del poblado de Cruces, se piensa que las viviendas donde se asienta la capilla de Cárdenas pudieron estar construidos con elementos ligeros, con cerramientos de madera y cubiertas de pencas o tejas coloniales. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. El proyecto de ampliación del Canal de Panamá bajo el alcance de las obras que permitirán el tránsito de los nuevos buques Neopanamax contrató una serie de estudios arqueológicos que permitirán a futuros investigadores develar la historia de una serie de ciudades a lo largo de la línea del tren. Muchas de ellas, bajo el proyecto de dragado y ensanche del nuevo cauce, vuelven a develar la historia de su cotidianidad. Matachín, Santa Cruz, Montelirio, Emperador y Gorgona. Estos han sido los pueblos de la línea que han sido objeto de estudios arqueológicos. Los hallazgos y materiales encontrados bajo las aguas del canal cuentan de lo que pasaba en lo cotidiano, toda una compleja trama transísmica aún por develar. En las bordadas al norte del Vaz Obispo, que incluyó el área de Isla Gorgona, donde se conocía de la existencia del antiguo poblado del mismo nombre, en el área de influencia directa del proyecto de ampliación, se decidió realizar actividades de monitoreo para recolectar hallazgos fortuitos de materiales culturales que pudieran dar cuenta de su historia. De su antecedente colonial, se conoce que Gorgona era un pequeño asentamiento que aparece por primera vez en mapas de fines del siglo XVII como San Cayetano de la Gorgona, fundada en 1678 en la margen occidental del río Chagres. El pueblo tenía como propósito dar seguridad al viaje transísmico mediante un lugar poblado en la ruta comercial de Camino de Cruces, en un tramo fluvial del río Chagres. Información histórica permite develar que el poblado colonial se encontraba más cercano del río Chagres, hasta aproximadamente 150 metros al norte del borde actual del agua. Tomás Mendizábal, arqueólogo encargado de los trabajos, afirmó que cualesquiera hallazgos de ese periodo que se den en la actualidad seguramente pertenecen a la zona del extrarradio del pueblo colonial de Gorgona. Para el año 1735 se menciona Gorgona como la terminal o puerto de Camino de Cruces durante la estación seca.
De los trabajos de arqueología se rescataron fragmentos de cerámica mayólica, posiblemente del tipo clasificado como Sevilla azul sobre blanco, que se fabricaba en España entre los años 1530 y 1650, y un contenedor de pasta roja vidriada hecho en Panamá. También se encontraron fragmentos de una botija perulera de pasta blanca de las manufacturadas en España, uno de los artefactos más comunes del periodo colonial, y que eran utilizados para el transporte y almacenamiento de vino, aceite de oliva y agua. Según el historiador Alfredo Castillero Calvo en 2004, no fue sino hasta mediados del siglo XIX, en la época de la fiebre del oro en California, que el desembarcadero de Gorgona y su camino empezaron a usarse de manera intensiva. Uno de los visitantes más famosos fue el capitán del ejército Ulysses Grant, quien luego se convertiría en presidente de los Estados Unidos. En 1869 a 1877, Grant estuvo de paso con un contingente de soldados del 4º Regimiento de la Infantería. Muchos de sus hombres se enfermaron, murieron y fueron enterrados en Panamá, en el cementerio de la Isla Flamenco, sin alcanzar su destino final, California. Durante esa época a Panamá empiezan a llegar naves a vapor. El monopolio de transporte de carga siguió en manos de los bongoceros del Chagres entre Cruces y Gorgona. Imágenes como las plasmadas por Charles Nah, accidente en Chagres, que reposa en la biblioteca Bancroft de la Universidad de Berkeley, ilustra vívidamente las peripecias del tránsito por el indómito río Chagres. Bajo el proyecto del barón de Lesseps, Gorgona ganó importancia y se convirtió en el sitio de los talleres más grandes del proyecto canalero en ambos periodos. Como estación del tren fue uno de los asentamientos con mayor población, con 4.000 habitantes en su época de mayor expansión, conocida entonces como Bajo Matachín. En ella los norteamericanos encontraron galpones llenos de locomotoras viejas, grúas y excavadoras. De allí se removieron 100 carros llenos de materiales de fundición y de talleres de reparación. Según fuentes documentales, en sus talleres se reparaba todo tipo de maquinaria, desde relojes hasta locomotoras, excepto las palas mecánicas a vapor. Durante la época de la construcción del canal norteamericano, Gorgona fue uno de los poblados con mayor población y facilidades que se encontraban a lo largo de la línea. Tenía escuelas, iglesias y equipamiento deportivo, en definitiva, un lugar deseable para vivir. En la periferia, una población afrontillana del Silver Roll del canal vivía en deplorable pobreza y marginada de los beneficios urbanos de Gorgona. Se conoce que alrededor de la fecha de abandono, unas 200 familias, 600 solteros estadounidenses y varios de cientos de trabajadores afrontillanos residían en el lugar. Se presume que los hallazgos de botellas de licor y cerveza fueron producidos por estos habitantes. El poblado fue abandonado en el año 1913 con la creación del lago Gatún, quedando el pueblo sumergido y olvidado hasta época reciente. La memoria, la vida y la historia de Gorgona no solo se pierde bajo metros de agua en el más grande reservorio artificial creado hasta entonces. Los edificios de Gorgona, talleres, tiendas y viviendas fueron demolidos o desmantelados y vueltos a levantar en el poblado de Corazal. Nuevamente, el grueso de los artefactos recuperados en Gorgona, al igual que en muchos otros sitios en la antigua zona del canal, son botellas de vidrios para bebidas alcohólicas como vino y cerveza, que eran importados masivamente durante la construcción del canal norteamericano. Los restos de loza dan cuenta de un servicio utilitario y no de lujo, también asociado a los trabajadores del proyecto. Los hallazgos y restos encontrados en esta acometida arqueológica no dicen nada nuevo de las ciudades en la línea de tránsito y comunicación transísmica. Gorgona, con su antecedente colonial y como parte de la ruta del Camino de Cruces y posteriormente como sitio de servicio en la ocupación francesa y norteamericana, da cuenta de la inserción de Panamá desde hace al menos 500 años en los mercados globales de importación de bienes de consumo, principalmente europeos y norteamericanos. La historia de Gorgona no es diferente de aquellas de cualquier lugar ocupado en la ruta de tránsito. La evidencia material nos narra una sociedad que consumía toda clase de bienes de consumo, modelo que no deja de ser el mismo del de hoy. Son estas mismas aguas que hoy, bajo la premisa de intercambio global, se abren al mundo mediante una nueva tecnología de esclusas, escribiendo un nuevo capítulo en las relaciones comerciales a nivel mundial. El poco interés y la ausencia de museos y espacios de cultura en Panamá limitará en el corto, mediano y largo plazo
la interpretación y divulgación de la información sobre los antecedentes de Gorgona y el resto de los pueblos en la ruta de tránsito. Hoy día el terreno adjudicado al antiguo poblado de Gorgona está en peligro por la expansión citadina de proyectos como la construcción de la ciudad hospitalaria y la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá que llegará a la provincia de Panamá Oeste. Debido al Tratado Hay-Bunay-Varela con Estados Unidos el 18 de noviembre de 1903, se creó la nueva jurisdicción de la zona del Canal de Panamá que estaría bajo la tutela estadounidense y gran parte del territorio de Gorgona quedó bajo él. Por la Ley 13 de 1907, los territorios sobrantes al oeste de la zona del canal fueron asimilados por el distrito de La Chorrera, mientras que los que se ubicaban al este de la zona fueron asimilados por el distrito de Panamá. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. El Parque Nacional Soberanía, creado en 1980 bajo el magno propósito de contribuir con la protección de la vital cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y la conservación de la vida natural, es un gran atractivo para los visitantes y los amantes de la naturaleza. Pero para conocer la mina de oro y de cuarzo, se debe entrar por el sendero El Charco. Los restos de lo que fue la mina no están dentro del sendero, pero sí dentro del parque. En sí, el sendero mencionado solo mide unos 800 metros de distancia y aunque cuenta con puentes colgantes, estos están inhabilitados por falta de mantenimiento. El sendero cuenta con un anfiteatro y un charco, valga la redundancia, donde personas aprovechan de bañarse. Para acceder, siempre y cuando estén los guardaparques, es de $2.50. De lo contrario, te saldría gratis si no están los guardaparques. Como explorador, a Puleyo siempre le llamó la atención el sugestivo nombre de Quebrada de Oro. Según la topografía del área del Parque Soberanía, es un afluente del río Casaya, que a su vez sus aguas se allanan mansamente en la cuenca del río Chagres, próximo a la Venta de Cruces. Explorando ese entorno muchos años atrás y con la brújula en mano para salir al río Sardinilla, aguas hacia el sur, en medio de la maraña, se encuentra lo que siempre tuvo la idea que se trataba de los restos de la mina de oro de los franceses, escombros de una herrumbrada caldera y partes de lo que probablemente fue la trituradora usada para el procesamiento del material extraído. Sin mayor información histórica del sitio de la mina por muchos años y gracias a una reciente publicación en internet del geólogo inglés Stuart Redwood bajo el título de The Lost Gold Mine in the Panama Canal Zone, nos revela que los primeros en encontrar y explotar la mina fueron los españoles desde los siglos XVI al XVIII, cuando fue abandonada. La mina fue redescubierta en 1860 por William Thompson, conductor del ferrocarril, en 1855. Los norteamericanos continuaron la faena de extracción inclusive durante toda la época de la construcción del canal francés fallido en Panamá. Nos cuenta que para la fiebre del oro de 1849, muchos mineros norteamericanos de paso por Panamá prefirieron quedarse en el país y probar suerte en la búsqueda del oro de placer a la vera del río Sardinilla, la Quebrada del Oro y alrededores del entorno montañoso a la mina. Compañías mineras como la Filadelfia, cuyo dueño fue William Thompson, o la de Emperador Mining Company o la Columbia Gold Mining Company continuaron dispensando recursos en la búsqueda de yacimientos hasta finales del siglo XIX. Parece que más fue la inversión que las ganancias como resultado de la extracción. Sin embargo, y a la manera de comentario, parece ser que a algunas de las empresas mineras les resultó mejor sembrar cacao, caucho y café en lo que hoy se conoce como el Sendero de la Plantación en el Parque Soberanía, durante la gran demanda de chocolate para las raciones militares y caucho para la fabricación de llantas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La naturaleza se ha ido apropiando de este entorno histórico. En todo el recorrido vimos y escuchamos todo tipo de animales, quienes parecieran ser los cuidadores de estos objetos de patrimonio cultural. En síntesis, podemos atribuir que la mina de oro es de los españoles. Corresponde a las autoridades del Ministerio de Cultura y de Turismo y del propio parque
darle el valor para su conservación y visitación, como un apéndice más de la historia de Panamá. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.